la isla. Mientras tanto, el gobierno de Trump anunció este martes último la suspensión de solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Haití y otros 16 países no europeos a los que les restringió la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año. Esto paraliza las solicitudes de residencia, también las de ciudadanía. Trump pide que se sometan a un proceso de revisión exhaustiva. Además de los países latinoamericanos, esto afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundí, Eritrea, Guinea, Laos, etcétera. Y la medida fue formalizada a través de un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Nosotras ya estamos en comunicación con Robert Valencia, un analista político desde Nueva York. Buenos días, señor Valencia. Silvia Neistat desde Buenos Aires lo saluda. Buenas tardes, buenos días, Silvia. Un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. No. Muchísimas gracias a usted por este contacto con corresponsales en línea. A ver, ¿por qué Estados Unidos decidió cortar de esta manera justamente cuando más lo necesitan probablemente los cubanos y venezolanos, cortar el ingreso? Bueno, esto tiene una respuesta que tal vez no es muy escuchada o no se discute lo suficiente en los medios de comunicación en Estados Unidos por lo controversial que va a sonar. Pero sí, como yo no tengo, como se dice coloquialmente, pelos en la lengua, Muy bien. yo lo voy a decir tajantemente. Lo que está haciendo la administración Donald Trump, y no solamente el presidente, sino a través del presidente, y hablo específicamente de una persona que es el artífice de todo este aparato antimigratorio, que es Stephen Miller, que es básicamente, sin temor a equivocarme, es la mano derecha de Donald Trump, y es la persona que está, como vuelvo y menciono, creando este aparato antimigratorio en Estados Unidos. Pues la idea es simplemente hacer una limpieza étnica. Y cuando yo hablo de Eso limpieza suena étnica, muy nazi. Sí, suena absolutamente nazi, sí. Y cuando yo hablo de limpieza étnica, no estoy hablando específicamente de un genocidio o que tiene que haber muertes, no, de ninguna manera. Esto no es nuevo en Estados Unidos. Recordemos que a mediados de los 50 o en los años 50, la administración de Dwight Eisenhower utilizó una política que se llamaba la Operación Espaldas Mojadas, Sí. Operation Wetback, que deportó a 500,000 mexicanos, incluso aquellos que eran nacidos aquí en Estados Unidos. Y esa administración quiere hacer exactamente lo mismo, con excusa, después de ustedes que están en Washington, ustedes lo saben mejor, la muerte de estos guardias nacionales a manos de un nacional afgano, y a pesar de que el ciudadano era de Afganistán, pues la administración utiliza eso como excusa para implantar una medida en contra de 19 países que no tienen nada que ver con ese hecho. Y el presidente redobla la apuesta antimigratoria y racista, porque hay que decirlo, hablando sobre los somalíes y tratándolos de basura. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también redobla con su lenguaje, injurioso, diciendo que estos son unos malditos países que quieren manchar, lo que viene siendo el tejido social de los Estados Unidos. Esa es la base, porque incluso la administración viola algunos estatutos legales al implantar esta medida, pero es que hay que decir las cosas como son, porque no solamente estamos viendo estas medidas antimigratorias contra ciertos países, sino también la operación que está llevando ICE en contra de ciudadanos de origen hispano en Estados Unidos. Porque no es casualidad tampoco, y concluyo porque sé que he dado una respuesta bastante amplia, Pero está muy bien, sí. Qué casualidad que el presidente imponga esta medida en contra de 19 países que él considera de tercer mundo, en su gran mayoría africanos, pero eso sí, acepta a los afrikaners, que son ciudadanos blancos de Sudáfrica. Claro. Entonces,
de qué estamos hablando aquí? Sí, Quiere, adelante. quiere decir que a raíz de estas restricciones no hay nada que hacer, es decir, no hay marcha atrás para esas familias que están haciendo los trámites, hay muchas que querían ser reintegradas, que comenzaron hace años con los trámites, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre lo siguiente, y ese es un buen tema que nos retrotrae a algo que ha venido sucediendo a lo largo de esta administración, o por lo menos ya lo que viene siendo el primer año de administración de Donald Trump, y es el rol de las Cortes en Estados Unidos, en donde la Corte Suprema, si bien no me equivoco, ha tratado de limitar lo que se conoce aquí en Estados Unidos, digamos, el accionar de las cámaras, perdón, no de las cámaras, de las Cortes bajas en las decisiones que se tomen, porque si vamos a suponer que estas familias quieren imponer una demanda, pues tendría que haber lo que se conoce aquí en Estados Unidos como un class action, es decir, Claro. una demanda en conjunto de esas familias, pero esto ha limitado un poco, digamos, digamos, han levantado unos estatutos para que la Corte Suprema analice estos casos, lo cual la Corte Suprema pues solamente analiza casos muy contados. Entonces, puede que implanten demandas, pero eso también puede dilatar el proceso. O sea que sí pueden decir que están reclamando daños y perjuicios y todo esto, pero eso también depende del rol que ha venido sucediendo entre las Cortes Bajas y la Corte Suprema en decidir quién puede implantar sanciones, porque al final de cuentas la Corte Suprema pues solamente tiene un tiempo limitado de casos, pero en vista de lo que ha sucedido en ese rifirrafe entre las dos ramas, o por lo menos esos dos círculos judiciales, pues esto ha ocasionado el caos. A ver, lo que ha pasado con la administración es que ha levantado, por ejemplo, el proceso humanitario, que ya de por sí ha sido, digamos, ralentizado. Y ahora se empeora la situación porque están despidiendo jueces migratorios que manejan casos migratorios. O sea que si ya de por sí ya había una crisis en Estados Unidos de una carestía de jueces que se encarguen de casos que están todavía pendientes, pues ahora va a ser mucho peor. La misma administración está creando este caos, no solamente con estos ciudadanos, sino con cualquier persona que quiera someter sus documentos para un visado humanitario o para hacerse ciudadano o para hacerse residente. Entonces, lo que están haciendo aquí es tratar de crear lo que se conoce coloquialmente como un cuello de botella. Es saturar el sistema para que nadie tenga los beneficios. Entonces, es desafortunado lo que está sucediendo, pero creo que eso, evidentemente, y como me remito a la respuesta anterior, pues tiene un sentido, y es la de crear este caos, esta fatiga, y que la gente pues comience a autodeportarse también, o que desista en sus aspiraciones de convertirse en ciudadano estadounidense, que además, hay que decirlo, la Corte Suprema ahora quiere analizar en un par de meses o en un par de semanas si el presidente violó la Constitución o no para desmantelar o derribar lo que conocemos aquí en Estados Unidos como el derecho de la ciudadanía al nacer en Estados Unidos. Buenos días, señor Valencia. Soy Cristina Veiga, desde Brasil. ¿Y por qué penalizaron a los cubanos? Hola. ¿Y por qué penalizaron a los cubanos que son opuestos al régimen con la acusación de que Cuba desestabiliza la democracia de Occidente? Bueno, por las mismas razones. Yo creo que esto es un antagonismo del cual la administración la administración Trump pues quiere mantener con países que son de su, digamos, son opuestos, diametralmente opuestos a su ideología. Y como lo señalaba el invitado anterior a mí, está tratando de crear una situación en Venezuela en donde supuestamente Venezuela está enviando digamos, cargamentos de droga, incluso y sin desviarme del tema, pero ahora hay una controversia que se está tejiendo en Estados Unidos, que es la legalidad de los ataques que ha hecho Estados Unidos en contra de buques o de barcos en alta mar, en el Mar Caribe, pero habla precisamente de eso, de crear este antagonismo donde hay muchos países que, vuelvo y repito, no tienen absolutamente nada que ver con el ataque que ocurrió en Washington de este nacional afgano que mató a estos guardias nacionales. Es la excusa, y es que no es la primera vez que sucede.
Y por eso os remito, y perdón por ser monotemático, me remito a las políticas que ha venido implantando Stephen Miller, porque recordemos que en el 2016 la primera medida que asumió Donald Trump en su primera administración fue la de crear no una prohibición de visas para 19 países. Estamos hablando que hubo una prohibición de nacionales de llegar a los aeropuertos si provenían de los países que ustedes mencionan, de Chad, de Afganistán, del Congo, de Guinea Ecuatorial, de Haití, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí Stephen Miller tiene una visión etnonacionalista y es que se ve reflejado en el discurso de Donald Trump. No me lo estoy inventando. Hay que ver que el presidente Donald Trump recientemente dijo que Europa sería irreconocible en un par de años. O sea que la visión que tiene Donald Trump y la visión que tiene Stephen Miller es la de un país que debe ser blanco o de estirpe europea. O sea, cualquier cosa que sea de tez oscura no es del beneplácito ni de Trump ni de Stephen Miller. Le agradecemos realmente muchísimo por estos conceptos. Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. A ustedes les agradezco mucho la invitación y espero hablar con ustedes nuevamente.